En este video vamos a ver un pequeño repaso de las modulaciones que tenemos para los sistemas de telecomunicaciones. Esto es muy importante dado que dependiendo de la característica de la modulación que vamos a utilizar en el sistema del transreceptor, es importante debido a que eso nos va a dar particularidades cuando diseñemos el hardware, es decir, cuando diseñemos los amplificadores, los filtros, osciladores, mezcladores, etcétera, etcétera. Porque muchas de las características de las que depende el comportamiento lineal o no lineal de los circuitos eléctricos y electrónicos está íntimamente relacionado con el comportamiento del tipo de modulación que estamos utilizando. Bueno, para recordar, tenemos tres tipos de modulaciones básicas en modulaciones analógicas. Estas modulaciones básicas las podemos separar en modulación en AM, modulación FM, modulación PM. Esta no es otra cosa más que una modulación de amplitud, una modulación de frecuencia y una modulación en fase. Para cuestiones analógicas, cuando estamos utilizando sistemas de comunicaciones analógicas, estos dos tipos de modulaciones son muy semejantes, por lo cual en la práctica no es muy utilizado la modulación en fase. Por supuesto hay ciertas aplicaciones que lo utilizan, pero para cuestiones prácticas, en cuestiones analógicas, la modulación en amplitud y la modulación en frecuencia son las más empleadas. Entonces aquí vamos a ver de una manera muy breve, de manera muy superficial, como un recordatorio, cómo se comporta la modulación analógica, cómo funciona, cómo funciona la modulación en frecuencia. Entonces, para esto vamos a empezar con lo que es la modulación analógica en amplitud. Para eso hay que recordar que la modulación no es otra cosa más que el cambio de un parámetro en una señal eléctrica. Entonces, para los dos tipos de modulaciones que vamos a observar, que es la modulación en amplitud y la modulación en frecuencia, tenemos dos señales fundamentales. Una es la señal moduladora, que le vamos a llamar frecuencia moduladora. Y la señal portadora o frecuencia portadora. En general, la señal moduladora no es otra cosa más que la información que necesitamos transmitir. Para el caso de modulaciones analógicas, vamos a enfocarnos ahorita en lo que es el audio, que es más fácil de reconocer, que tiene un intervalo teórico de 20 Hz a 20 kHz. Realmente el oído humano está por ahí arriba de los 60, 70, 80 Hz hasta alrededor de los 15 kHz aproximadamente. Cuando el oído es joven, cuando el oído es un poco viejo, no pasa allá de los 13 kHz. Entonces, esta es la información que vamos a estar transmitiendo. El audio, por ejemplo. Lógicamente, la información puede ser también video, que también se procesa de manera analógica. Y la señal portadora tiene que ser una frecuencia cuyo valor debe ser mucho mayor que el de la señal moduladora, que el máximo. Suponiendo que estamos utilizando el audio, esta frecuencia portadora debe ser mucho mayor que los 20 kHz máximos que podemos obtener con la señal moduladora. Entonces, teóricamente, de una manera muy superficial, yo voy a tener aquí mi modulador en AM. Aquí voy a tener mi oscilador local, el cual me va a generar la frecuencia portadora. Y acá va a entrar la señal que me va a modular
a la frecuencia portadora. A la salida yo voy a tener mi señal modulada en amplitud. Por supuesto, en este diagrama estamos omitiendo muchos pasos que se pueden ver con mucho detalle en la materia respectiva de comunicaciones analógicas y digitales. Aquí simplemente vamos a ver el funcionamiento y la parte que nos interesa para la materia de electrónica de comunicaciones. Entonces, vamos a hacerlo de una manera muy simplista. Yo voy a suponer que la señal moduladora FM tiene una señal AM coseno de omega t más phi, donde este omega t, este omega, pues va a ser 2pi por mi frecuencia moduladora. Y mi señal FP, pues va a ser una AP por el coseno de 2pi FP más otra señal, otra fase F1 o F'. ¿Sí? Entonces, esta es una señal con respecto al tiempo y que depende de la frecuencia que vamos a emplear para la modulación. Para cuestiones matemáticas, realmente lo que estamos haciendo en el modulador es una multiplicación de las dos señales, de la frecuencia moduladora y de la frecuencia portadora. Entonces, matemáticamente yo puedo describir que la señal a la salida que yo tengo de mi modulador de AM, pues va a ser igual al voltaje BP o AP, aquí podemos ponerlo como AP, por 1 más AM entre AP por el seno de 2πf m por t. Y esto todo va a estar multiplicado por el seno de 2πf portadora por t. Entonces, la multiplicación de estas dos funciones senoidales nos va a dar la señal modulada en amplitud. De una manera gráfica, vamos a suponer que la señal moduladora, vamos a ponerle a moduladora, va a ser igual, como ya habíamos dicho, ya sea que usemos la amplitud AM o vamos a ponerlo aquí como un seno. Se puede expresar, por supuesto, como un coseno, con una fase o sin fase. Yo voy a tener esta señal de esta manera. Como es una señal seno, vamos a tener de esta forma y la amplitud pues va a ser Bm y menos Bm. Entonces, si yo a esta señal le saco mi transformada de Fourier, voy a obtener el espectro de esta señal, es decir, las componentes frecuenciales que conforman esta señal. La transformada de Fourier de una señal senoidal no es otra cosa más que una señal delta con una frecuencia FM. Ahora, para el caso de la señal portadora, va a ser igual a BP seno de 2pi FP por T. Y como habíamos dicho, esta señal portadora debe ser con una frecuencia mucho mayor que la que tenemos en la señal moduladora. Entonces, vamos a suponer que es una señal de este estilo. Al sacarle también nuevamente transformada de Fourier a esta señal, obtenemos su espectro. Entonces, en tiempo, esto es en
frecuencia. Entonces lo que vamos a obtener es ahora también una delta, pero con una frecuencia FP, donde FP va a ser mucho mayor a FM. Entonces, si estas dos señales yo las pusiera en la misma gráfica de frecuencia, yo tendría esto. FM por aquí y FP por acá. A la hora de generar esa señal que habíamos dicho moduladora, BDT igual a BP que multiplica a 1 más BM entre BP por el seno de 2pi FM por T, y todo esto multiplicado por el seno de 2pi FP de T, yo voy a obtener una señal de este estilo. Voy a tener el equivalente de la señal AMOD, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Va a tener exactamente la misma frecuencia y amplitud que tenga esta señal. Y la señal que tenemos aquí, la señal portadora, se va a modificar así. Entonces, lo que estamos observando al generar una modulación en amplitud es, valga la redundancia, exactamente eso: un cambio en la amplitud de la señal portadora, y ese cambio es proporcional a la señal que yo tengo acá de la señal moduladora. Entonces, a la relación que tenemos entre la magnitud, el voltaje pico, por decirlo algo, de la señal moduladora y de la señal portadora, este valor Bm entre Bp se le llama índice de modulación. Este índice de modulación puede ir de preferencia desde un valor mayor que 0, tiene que ser siempre, por supuesto, a un valor máximo de 1. Si nos pasamos de ese valor de 1, lo que vamos a obtener es un fenómeno que se llama sobremodulación. Bueno, ¿qué pasa cuando tenemos un valor de 1? Eso quiere decir que Bm es igual a Bp. Entonces yo tendría un comportamiento de esta manera de mi señal modulada. Entonces, en estos puntos, yo tendría que este comportamiento está pegadito a este comportamiento de abajo. A esto le vamos a llamar bandas laterales. A estas dos: banda lateral superior, banda lateral inferior. Entonces, yo cuando le saque transformada de Fourier a esta señal, vamos a sacarle Fourier, ¿qué es lo que va a pasar? Que voy a tener ahora este comportamiento. Voy a tener mi señal portadora, que es una delta, ¿sí?, como la que teníamos acá, y al lado de ellos yo voy a tener mis bandas laterales, que son estas señales. ¿Quiénes son esas bandas laterales? Es FP más FM, y de este lado voy a tener a FP menos FM. Esta es esta frecuencia, esta es esta frecuencia, ¿sí? Entonces, aquí podemos observar varias situaciones. Una, la potencia que se transmite en toda esta banda se distribuye entre la potencia que consume la portadora, la potencia que consume la banda superior, la potencia que consume la banda inferior. Entonces,
¿Qué va a pasar? Cuando yo tengo un índice de modulación relativamente alto, voy a tener una mayor potencia, una mayor distribución de potencia en las bandas laterales. Cuando el índice de modulación es menor, por ejemplo, aquí tenemos un índice de 0.5, por decirlo algo, la amplitud de las bandas laterales va a decrementar. ¿Eso en qué nos afecta o en qué nos ayuda? Bueno, realmente nos afecta. ¿Por qué? Porque la información que estamos transmitiendo está en las bandas laterales, y no solamente eso, sino que la información que yo llevo en esta banda lateral es exactamente la misma que yo llevo en la otra banda lateral. Es decir, estamos mandando la misma información dos veces, pero no solamente eso, sino que la estamos mandando de una manera en que estamos distribuyendo la potencia total entre estos tres elementos. Vamos a suponer un caso muy idealista. ¿Cuál es ese caso idealista? Vamos a suponer que las tres componentes son del mismo tamaño. La banda lateral superior, banda lateral inferior y la portadora. Vamos a suponer que yo estoy transmitiendo 100 watts en un caso ideal. Y esos 100 watts se van a tener que distribuir entre estas tres componentes. Es decir, 33.3 watts se va para la banda lateral superior, 33.3 watts a la portadora, 33.3 watts se va a la banda lateral inferior. En otras palabras, yo estaría desperdiciando esta potencia que se va para acá porque lo único que necesito es una de las dos bandas. Entonces estamos desperdiciando casi el 70% en este caso ideal. En cuestiones prácticas podemos desperdiciar inclusive más potencia de la que estamos utilizando. Ya que mencionamos eso, la señal AM se utiliza porque es relativamente fácil de construir y es muy barata. El problema es, como mencionamos, el desperdicio de energía. Entonces, nuevamente recordando, entonces yo aquí tengo mi diagrama donde tengo mi frecuencia portadora, mi banda lateral superior y mi banda lateral inferior. En esas yo podría utilizar cierto elemento para suprimir, ya sea esto. Cuando yo suprimo la frecuencia portadora, estamos hablando de un sistema que se llama doble banda lateral con portadora suprimida. Entonces lo que tenemos que hacer ahí es que ahora ya la potencia que antes teníamos que utilizar en la portadora ya no se va a desperdiciar en ella, sino que tenemos que utilizarlo en las bandas laterales. Bueno, eso le agrega complejidad al transmisor y también le agrega complejidad al receptor porque va a necesitar una frecuencia piloto para poder demodular la señal. También tenemos otra variante que no solamente elimina la portadora y alguna de las bandas, nada más va a dejar una sola banda. Y este se le llama un sistema de banda lateral única. Y ahora lo que estamos haciendo, pues simplemente que toda la potencia que transmitíamos en estas tres componentes o en estos dos componentes, ahora se la estamos dando a esta componente. Nuevamente, aquí se incrementa la complejidad del transmisor y se incrementa también la complejidad del receptor. Tenemos otra variante de amplitud modulada y esa es la siguiente. Nuevamente tengo mi frecuencia portadora, banda lateral superior, banda lateral inferior, y lo que se hace es pasarle un filtro recortador que recorte esto. Es decir, le quita amplitud a esta señal, le quita amplitud a la portadora y deja intacta otra de las bandas laterales, y esto se le llama banda vestigial. Bueno, esos son
varios de los tipos que tenemos en modulación en amplitud y las variantes que tenemos para mejorar el aprovechamiento de la potencia. Ahora, puntualizando algo que nos interesa para el diseño de circuitos de radiofrecuencia y microondas para los tres receptores, vamos a regresar al esquemático que habíamos mostrado anteriormente, donde yo tenía la señal AM modulada. También se le llama AM de gran portadora. Entonces teníamos esta señal, donde estos habíamos dicho que eran las bandas laterales y esta la señal portadora. La información, hay que recordar que la información va en las bandas laterales, en este caso en la variación que tiene de amplitud la señal. ¿Sí? En esos cambios de amplitud, ahí es donde llevo yo el mensaje. Pero ¿qué pasa cuando yo transmito esta señal? Cuando esta señal la transmito, tengo mi modulador, mi amplificador de potencia, los filtros respectivos, etcétera, etcétera, mi antenita, y esta señal la transmito. Bueno, sucede que en el ambiente yo tengo fenómenos electromagnéticos que me pueden afectar el comportamiento de mi señal. En especial, eso que genera ruido. Y el ruido para nosotros es una señal electromagnética ajena total a la información que estamos mandando y que puede modificar y degradar la integridad de esta señal. Este ruido se puede deber a diferentes fenómenos como pueden ser otras fuentes de radio existentes, tormentas solares, reflexiones, refracciones, desvanecimientos que nos generan que la señal se haga más pequeñita y que pueda generar, que pueda ser afectado por ruidos, señales eléctricas, energía, potencia, etcétera, que se le pueden sumar. El problema del ruido es que se suma en amplitud a la señal que yo tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que esa señal que yo tengo aquí, donde la información, recuerden que va en los cambios de amplitud, el ruido se suma. Y una vez que ese ruido se suma, es muy difícil quitarlo. ¿Y qué va a pasar? Que ahora, por ejemplo, si yo estoy buscando la información en este intervalo de tiempo, pues los cambios de amplitud serían estos, ¿no? O el cambio de amplitud de este con respecto a este, a la línea verde, pues debería ser esta diferencia de amplitud. Pero sucede que con el ruido ahora no es esta diferencia, no es este tamaño, ahora es este tamaño de diferencia. Entonces se modificó la señal y eso quiere decir que la información se puede degradar. Puede ser que empiece a recibir información que yo no necesitaba. Entonces, uno de los grandes problemas que tenemos en modulación en AM es que es altamente susceptible al ruido. Y desafortunadamente el ruido lo encontramos en absolutamente todos los lugares. Inclusive los mismos circuitos electrónicos y eléctricos que tenemos generan su propio ruido que se suma a la señal que estamos procesando. Entonces, la gran desventaja que tenemos es alta sensibilidad al ruido. La ventaja que tenemos en la modulación en AM es que es relativamente fácil de construir y relativamente barata. Por otra parte, también tenemos la modulación en frecuencia. En el caso de la modulación en frecuencia, pues nuevamente vamos a tener una señal
Vamos a ponerle moduladora BM-DT, que sigue siendo una señal con amplitud. Vamos a ponerle BM, seno de 2pi FMT. Y nuestra señal portadora, que va a tener un voltaje BP, seno de 2pi FP por T. Igual que en el caso de nuestra modulación en amplitud, en el caso de modulación en frecuencia, pues también voy a tener un modulador en FM, donde va a entrar la señal BM-DT. Vamos a tener un oscilador local que me va a generar la señal BP-DT, y nuevamente se debe satisfacer la relación de que la frecuencia portadora debe ser mucho mayor que la frecuencia moduladora. A la salida yo voy a tener una señal BDT que va a ser igual al voltaje de la señal portadora por el seno de 2pi FPDT más delta F entre FM por coseno de 2pi FM por T. ¿Quién es delta F? Delta F se denomina como la desviación de frecuencia, y este delta F o desviación de frecuencia es el máximo cambio de frecuencia que puede experimentar la señal portadora. ¿Sí? Bueno, para el cálculo de una desviación de frecuencia específica, con ciertas características, para generar ciertos niveles de bandas laterales o el número de bandas laterales, pues tenemos que recurrir a un análisis un poquito más detallado, que no es el motivo de este video, puesto que nada más estamos viendo ciertas características de las modulaciones para ver cómo podemos emplearlo o cómo podemos utilizar estos fenómenos dentro del diseño de circuitos de radiofrecuencia y microondas. Nuevamente, la señal BM-DT la podemos representar como una señal sinusoidal, ¿verdad? Con magnitud y con cierta frecuencia. Y la señal BP-DT también es una señal sinusoidal, pero cuya frecuencia es mucho mayor que el de la señal moduladora, con amplitud BP hasta menos BP. Cuando estas señales obtenemos su transformada de Fourier, nuevamente siguen siendo unas deltas. Esta posicionada en una frecuencia FM, esta posicionada en una frecuencia FP. Cuando estas dos señales se combinan en el modulador de una manera muy ideal, yo lo que voy a tener es una señal de este estilo, y la cual su frecuencia pues va a variar dependiendo la relación que tenemos en la ecuación que habíamos visto anteriormente, que es esta ecuación, ¿sí? Entonces podemos observar que no varía linealmente con respecto a los cambios de frecuencia o de amplitud de la otra señal, sino que varía con una combinación de la fase. Al obtener la transformada de Fourier de esta señal, yo voy a tener mi frecuencia portadora y voy a tener bandas laterales. ¿Cuántas bandas laterales? Pues va a depender del índice de modulación que yo tenga de esta señal. El índice de modulación, así como el número de bandas laterales, podemos determinarla mediante un procedimiento conocido donde se involucra las funciones de Bessel para
lograr este objetivo. Bueno, en este caso pues no es nuestro objetivo, pero sí demostrar por qué necesitamos analizar este análisis de frecuencia. Entonces, nuevamente, pues esta señal es modulada, amplificada, transmitida, y nuevamente en el medio se va a encontrar con ruido. Y el ruido, como dijimos, pues es una señal que se suma en amplitud. Pero aquí viene la bondad. ¿Cuál es la bondad? Que cuando yo recibo esta señal, yo la información no la llevo en los cambios de amplitud como en el caso de AM. Yo la señal la llevo en los cambios de frecuencia. Entonces, ¿qué va a pasar cuando yo llegue aquí al receptor? Bueno, la voy a amplificar, la voy a filtrar, la voy a demodular. Y cuando yo llegue al proceso de detección o de modulación, lo que voy a hacerle a esa señal que tiene ruido es pasarle un borrador, entre comillas un borrador. ¿Qué es lo que voy a hacer con ese borrador? Pues realmente lo que estoy haciendo es limitar la amplitud de esa señal. Es decir, tengo esta señal con ruido y ¡shum!, le paso un limitador de voltaje. Y lo único que va a quedar es esta señal. ¿Sí? Ahí la información sigue. Yo cambié la amplitud, pero ahí no tengo ningún problema. Pero aquí cambio lo que es la amplitud, pero dejo los cambios de frecuencia, que es donde yo llevo la información. Entonces, ¿cuál es la meta de haber visto esto? Que el ruido es un parámetro extremadamente importante de analizar, sumamente importante, tanto en sistemas analógicos como digitales, como lo vamos a ver en un momento, porque afecta la integridad de la señal. Entonces, aquí podemos ver que como el ruido es un fenómeno que se adhiere, que se suma a las amplitudes de las señales eléctricas, en el caso de AM lo perjudica muy gravemente. En el caso de FM no es tanto. ¿Por qué? Porque aquí le podemos poner un recortador o un limitador. Entonces nos deshacemos del ruido, pero mantenemos la información en los cambios de frecuencia. Entonces, si lo observamos de esta manera, podemos ver que tenemos tanto ventajas como desventajas, tanto en modulación en frecuencia como en modulación en amplitud. ¿Qué ventajas son esas? Pues en AM, ya le habíamos dicho que la ventaja es que es de bajo costo y es más sencilla de realizar que algún otro tipo de modulación. La desventaja es que es susceptible al ruido. En el caso de FM, su ventaja y su desventaja. Por supuesto, aquí tenemos más, pero esto es lo que nos interesa a nosotros. Ventaja, que tiene inmunidad, no al 100%, pero es más vigorosa en sistemas donde hay ruido, se afecta menos. Su desventaja es más complejo y requiere de mayor costo. ¿Sí? Entonces, un ejemplo de esto era la vieja televisión analógica. La vieja televisión analógica utilizaba las dos modulaciones. La televisión, lógicamente, consta de video y de audio. El video se modulaba en amplitud, en AM, de banda vestigial. Y el audio se modulaba en FM. En los últimos años se moduló en FM estéreo. ¿Sí? ¿Qué pasaba si nosotros teníamos ese tipo de modulación? Bueno, como habíamos dicho, la modulación vestigial
tenía la banda lateral, vamos a suponer que era la superior, la frecuencia portadora, la banda lateral inferior. En color azul tenemos el video. Y por acá, en color rojo, teníamos el audio y lógicamente aquí sus bandas laterales. Bien, sucede que yo transmitía lo que está en azul en AM, que era el video. Pero ¿qué pasaba cuando yo transmitía esta señal y tenía que llegar a la televisión de una casita? Bueno, si llegaba a llover, teníamos una nube por ahí y había una tormenta, la señal empezaba a fallar. Si la tormenta era muy fuerte, la imagen se iba, pero seguía el video, seguía el audio. ¿Por qué? Porque la tormenta eléctrica genera ruido. Ese ruido en la banda vestigial modificaba la amplitud de la señal que yo estaba observando y también modificaba la amplitud del audio. Pero como la imagen estaba en AM, modificaba totalmente la señal, inclusive se podía llegar a perder el video. En caso del audio, pues como modificaba la amplitud, pero esa la recortábamos y la información la sacábamos de los cambios de frecuencia, podíamos seguir escuchando. De hecho, en la vieja televisión analógica podíamos observar la imagen con el fenómeno de nieve, con el fenómeno de palo de barbero y otros fenómenos que modificaban el audio, pero que el video seguía funcionando. Entonces ese es un ejemplo que ya no se utiliza, puesto que ahorita ya toda la televisión es digital, especialmente el streaming, pero es un claro ejemplo de los efectos que podíamos tener al utilizar una modulación en frecuencia y una modulación en amplitud y ver cómo estos tipos de modulaciones se afectan gravemente por el ruido, más en el caso de la modulación en amplitud que en el caso de la modulación en frecuencia.